Kaixo Arratsaldeon, Eneko, eta gero, ongi etorri, Arrobi Kastolara eta ate irekitara, bale? Marketing eta publizitateko zikloko ate irekitara. Eneko, entzuten didazu ondo? Bai. Bai, bale. Eta gero daukagu, beste pertsona txukia sartu dira dagoeneko, ikusiko duzu ez hemendik, eta gero jartzen du beste tokaten iPad. Ez dakidan nordan, ez dakigu izena eta suposatzen dut iPad batekin konektatu dela. Entzuten didazu? Bai. Bale, zelan ditzen zara? Aizea. Aizea, bale, ongi etorri, Aizea. Bale, orain, kenduko dizuegu audioa, itxarongo dugu minutu batzuk ia non hor gehiago konektatzen den, eta hasiko gara aurkezpenarekin, bale? Entzuten badira zue ondo. Biok daukazue, mundu guztiak dauka pantalla, ze aurkezpena jarriko dugu, pantaiaren bitartez ikusiko duzue nire pantalla, bale? Partekatuko dut. Bale, suposatzen dut baiet, ze besteak esan didaten lehen baiet, orduan ez dago arazorik, bale? Bale. Bale, dira 6:03, ez dakit apurtu bat gehiago itxarongo dugu, bale? Komentatzen dizuet, hemen, dauz, pertsona batzuk ate ireketan, entzuteko apur bat zertan datzan marketing eta publizitate zikloa, eta gero dago gauz, bai, Arrobiko langile batzuk, bale? Nina Samaia eta naz marketing eta publizitatean irakaslea. Gero dago Adriana, ikusten baldin baduzu, dago ekaldean, ikusiko duzu argazkia, bideoak, eta Adriana bebai da irakaslea, marketingekoa, bale? Gero dago Jaisa dela bigarren mailako ikaslea marketingean, orduan, bebai hor dago, eta gero dago konektatuta Nagore eta Gurtxane, Arrobitik. Egiten dutela lan administratzaile arloan, eta enkargatzen dira, eurek daramate matrikulazioa eta olako zalantzak badituzue. Orduan, eurek erantzungo dizuete, bale? Eta barkatu, gure zuzendaria Fernando ere badago. Baina, printzipioz, igual ez dakit konektatu halko dan, ze arazo baten bat izan du. Fernando, entzuten didazu, zeukin dugu arazoak, bale? Orduan, berdin dio, ze daukagu bideo bat, bale? Orduan, bera garatu du bideo bat, ze, ja basekian, etxean bere konexioa ez doala oso ondo. Hori dela eta, bideotxo bat grabatu digu, apur bat Arrobia aurkezten, bale? Bale, Adriana da bil teknikoki gauzak eramaten, beste irakaslea, eta jendea sartzen, eta abar. Orduan, Adriana, zelan ikusten duzun hor gehiago itxaron gelan? Ez daukagu inor gehiago itxaron gelan. Orduan, Bai, igual azten gara, eta egon zaitez adi, eta non hor gehiago sartzen baldin bada, esaten diogu, ongi eta ematen diogu, eta listo, ze besteak izatzen horrela, bale? Ondo baderitzu zuen. Bale, orduan, lehenik eta behin ikusiko dugu bideotxo hori, bale? Dira 4 minutu eta gero ja sartuko gara zikloan. Galdera bat, konektatuta zauden guztiok. Bekaldean, ikusiko duzu Zoomen, jartzen duela reakzionez, bai? Orduan, zuetariko guztiak euskeraz badakizue, jarri horrela. Bale? Osa, en reakzionez daukazue atxamartxo bat. Zuetariko nonork euskeraz ez badaki, gazteleraz egingo dut, bale? Baina, baina izango da berdina. Bale, begiratzera noa. Bale, ikusten dut baten batek ez du jarri. Orduan, bada espada egingo dut gazteleraz, bale? Orduan, naiz eta ziklo euskeraz egon. Igual guraso baten bat dago, bere seme alabekin, eta nahiago du gazteleraz entzutea. Normalean ate irekitara etortzen dira, bale? Orduan, ziklo euskeraz da, pero bueno, pues voy a pasar al castellano, ¿vale? Pues bienvenidos, como he comentado hasta ahora, a la jornada de puertas abiertas de Arrobia y sobre todo, al ciclo de grado superior de marketing y publicidad. Vale, nuestro director ha tenido algún problemilla para poder conectarse, está que sí que no, porque la conexión no va muy bien, entonces, de todas formas nos ha grabado un vídeo para que si hubiese algún problema poder visualizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción del Centro de Formación de Arrobia y luego ya comentaremos con el ciclo de grado superior. Comparto la pantalla y lo veréis en la pantalla, ¿vale? Vale, voy a poner el volumen, a ver si se escucha bien. Horrengo, 20-21
bateko ikasturtean, Arrobia ikastolaren 20. urteurre. Vale, él habla en euskera, ¿vale? Pero para los que no sepáis euskera, todo el texto está en castellano, entonces lo podéis leer, no hay ningún problema, ¿vale? Izango da. Portugaleten sortutako lanbide heziketako ikastola zentro integratua Euskalduna eta Bilbon eta Bizkaian erreferentea izateko helburuarekin jaio zen. Eta lortu egin dugu. Bilbon gaude kokatuta. Ongi etorri Leire. Eraikuntza berri eta zabal batean. Ikasleoa oso gogo beterik dago. Proiektuarekin erabateko konpromisioa duen profesional talde bat gara. Eta bai enpresek, bai administrazio publikoek ere Arrobia ikastola aintzat izaten dute beraien helburuak lortzeko orduan. Kirolaren eta sormenaren industrietan egiten dugu lan. Bi sektore hauek estrategikoak dira Bizkaian, eta oraina eta etorkizuna oparoa dute. Halaber, askotan bi industria hauek bateragarriak dira eta banakako prestakuntza eta laneratze ibilbidea egitean ziklo bat baino gehiago egin daiteke. Industria hauen baitan kokatzen ditugu ikastolak eskaini eta gaur eta egun hauetan zuei azalduko dizkizuegu 6 heziketa zikloak. Eskari handiko zikloak dira. Ikastolan okupazio tasa 100tik oso hurbil dago. Euskaraz ematen ditugu. Erronketan eta lankidetzan oinarritutako ikaskuntza metodologien bitartez. Eta garatzen ditugu berrikuntza proiektuetan lortzen ditugun emaitzek gaurkotuta. Gainera, ziklo hauetako ikaslegoak orientazio zerbitzu baten laguntza dauka laneratzean zein ikasten jarraitzeko bidean emaitza onak lortzeko helburua duena. Azkenik, merezi du aipatzea Arrobia ikastolan ekintzailetzan eta enpresa sortzeko lanetan atzerrian egiteko lantokiko praktiketan edota lana eta ikasketak uztartzen dituen proiektu dualetan aritzeko aukerak ere eskaintzen direla. Ematen ari garen informazioa guztia askoz garatuago ikus dezakezu arrobia.es web orrialdean. Gure ikastolatik dagoeneko pasatu diren pertsonei ere galdetu ahal diezue. Arrobio logoarekin batera, ekinez egina leloa jarri ohi dugu. Dakizunez, esfortzu handiz eginda dagoela adierazten du. Lortu dugunarekin, harro gaude, eta hurrengo ikasturtean zuekin, zuen esfortzuarekin, eta zuen ametzekin kontatu nahi genuke. Elkarrekin, zuen erronkak eta gureak lortuko ditugu. Lortuko duzu zuke. Vale. Bueno, hau izan da aurkezpen txikitxo bat, baina ikastoleri buruzkoa, bale? Orain ja itxingo dut zikloari buruz. Bueno, non hor gehiago... Parte hartzaile berria daukago, Amaia, parkatu. Leire, gehitu zaigu, jakiteko, bale? Bale, ongi etorri, Leire, espero dutana ondo entzutea eta ikustea, bale? Bale, bueno, ni naiz irakaslea eta marketing eta publizitateko irakaslea naiz, eta egingo dut ate irekietako informazioa emango dizuet. Vuelvo a cambiar a castellano, perdón, porque hay algunas personas que me han dicho que preferían que lo hiciese en castellano porque, bueno, igual están con los padres o hay o madre o padre o familiar que no sabe euskera, ¿vale? El ciclo es en euskera, pero bueno, la presentación la haremos en castellano, ¿vale? Vale, entonces, os voy a ir contando un poquito en qué consiste el ciclo de marketing y publicidad. Para eso voy a compartir pantalla y os voy a ir contando
un poco lo que hacemos aquí en Arroba Ikastola, ¿vale? Vale. Entonces, comparto pantalla. Vale. Bueno, pues ongi etorri y os cuento un poco el ciclo de marketing y publicidad. La primera pregunta sería, ¿en qué consiste el marketing o la publicidad? Bueno, me imagino que si estáis aquí es porque os gusta el marketing y la publicidad, o os suena bien o algo. Vale, el objetivo del marketing y publicidad, en principio, suele ser generar ingresos, ¿vale? Conseguir algo, ingresos y habitualmente es económico, pero también puede ser un beneficio social, si hablamos de una ONG, o podemos hablar de un beneficio, conseguir un beneficio político, como puede ser votos. La cuestión es satisfacer las necesidades del consumidor. Es decir, tenemos un consumidor con ciertas necesidades y tenemos que conseguir satisfacerlas mediante la publicidad y el marketing, que abarca un montón de ámbitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para entrar en materia vemos unos pequeños anuncios, por ejemplo este en Nespresso, ¿vale? Y luego vemos aquí la importancia que tiene, sobre todo aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, ser bilingüe, o si no es bilingüe, por lo menos poder hablar tanto en castellano como en euskera, ¿vale? Es muy importante, entonces en este caso, Arroba Ikastola es el único centro de formación profesional que ofrece marketing y publicidad en euskera en Bilbao y en toda Vizcaya. Bueno, eso creo, ¿vale? En toda Vizcaya no os lo puedo decir 100%, pero en Bilbao sí, y alrededores de Bilbao. Entonces, lo cual, pues bueno, es una ventaja porque en nuestro alumnado pues ya sale con los dos idiomas. Al haber cursado todos los 2 ciclos en euskera, los 2 años en euskera, ya tiene el plus de mejorar el nivel de euskera y además el castellano, pues todo el mundo pues lo controla habitualmente, ¿vale? Vale, entonces, como podéis ver, pues bueno, empresas privadas utilizan los anuncios y publicidad en bilingüe. Y también las empresas públicas, como por ejemplo Osakidetza, que vamos a ver ahora 2 campañas, ¿vale? Estas 2 campañas, las de vacunación, ahora hay muy relacionado con el coronavirus, un poquito antes, a ver si conseguimos la vacuna. Pues nada, como podéis ver, pues bueno, que es muy importante pues el bilingüe y el euskera y castellano para trabajar aquí, ¿vale? Y luego el inglés, obviamente. ¿Qué vais a estudiar? Vale, os voy a presentar un poco las asignaturas. Investigación de mercados es una de las asignaturas. Antes de hacer un plan de marketing o una campaña de publicidad, lo primero que hay que hacer, obviamente, que es investigar, saber qué necesita y qué necesidades tiene nuestro consumidor, el mercado, el entorno, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, si os gusta un poco la analítica, esta asignatura os gustaría. Luego, obviamente, está el marketing digital, que es muy importante y ahora con el coronavirus está en auge y antes también es el futuro. Y bueno, aquí entraría todo tipo de trabajo como redes sociales, páginas web, posicionamiento web, SEO, anuncios de publicidad, influencers, ¿vale? Que hoy en día, bueno, es muy importante y al fin y al cabo ahora también hay bastante demanda en marketing digital en este ámbito. El inglés técnico, que al final si estamos hablando hoy en día estamos hablando de una internacionalización y que el marketing ya es internacional, podemos entrar a través de una página web, da igual en qué país estemos, podemos ver la página web, entonces el inglés es muy importante, ¿vale? Y sobre todo si es una empresa internacional, que os podría tocar acabar trabajando en una empresa internacional. Vale. Luego estarían los medios de comunicación, perdón, bueno, los soportes publicitarios sería, ¿vale? En castellano. Entonces, dentro de los soportes publicitarios podemos encontrar los offline y los online. Entonces, los tradicionales, que son los offline, como la radio, la prensa. Entonces, veremos las características y cómo podríamos trabajar en esos medios offline, los tradicionales, la televisión. Y luego, los que están hoy en día más en auge, que serían los online, que podemos hablar de banners, podemos hablar de posicionamiento web, podemos hablar de campañas de email marketing, ¿vale? Entonces, pues en esta asignatura se verían los diferentes medios publicitarios o soportes. Luego tenemos diseño gráfico. Entonces, todos aquellos que les gusta más el diseño, pues también en este ciclo hay un módulo dedicado a ello. Y además, pues en nuestro caso, en el centro, en Arrobi, lo que tenemos de plus es que vais a aprender a utilizar los programas de Adobe, los oficiales y profesionales, los que se utilizan en una agencia de publicidad, como pueden ser Photoshop, Illustrator, InDesign, edición de vídeo de Premiere, que me imagino que algunos se sonarán, sobre todo Photoshop e Illustrator igual son los más conocidos, ¿vale?
Vale, luego estaría atención al cliente. Este perfil sería más para aquellas personas que les gustaría más trabajar en el ámbito de comercial, para convencer un poco a la gente pues, para que compre algo, en un concesionario, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, también hay diferentes perfiles dentro del marketing y publicidad. Organización de eventos es otra de las asignaturas. Bueno, ya sabéis que hoy en día pues, se organizan todo tipo de eventos, desde musicales a eventos deportivos, culturales, de cualquier tipo, ¿vale? Entonces hay una asignatura dedicada a ello. Actualmente, pues ahora como estamos todos confinados, pues los eventos que se realizan son online, pero también se realizan online, pues otro tipo de eventos, y entonces, pues bueno. Vale, y luego está LOF, que es orientación laboral, ¿vale? Aquí, que también tiene su parte importante, si habéis hecho otro ciclo de grado superior, os sonará, y lo podréis convalidar, obviamente, que sería, pues, cómo hacer el currículum, una buena carta de presentación, una buena entrevista de trabajo. Al final lo que hay que tener en cuenta es que solo tenéis 2 años y termináis y ya estaríais disponibles para el mundo laboral. Entonces, en 2 años, aparte de aquellas competencias técnicas, también hay que aprender las competencias transversales, como el trabajo en equipo, etcétera, y también cómo hacer una buena presentación, la comunicación no verbal, la comunicación verbal, etcétera. Entonces, también, bueno, tiene su parte de importancia. ¿Vale? Luego estaría la gestión de empresas, que esto sería un poco para, bueno, es para todo, pero dentro del marketing y publicidad también tienen mucha importancia los números. Al final tenemos una inversión publicitaria, ¿dónde gastamos? ¿En qué? O si en un futuro alguno de vosotros querría ser autónomo o freelance cuando terminéis el ciclo o crear su propia agencia, pues bueno, este módulo os acompaña y os ayuda a tener un poco una visión económica, ¿vale? Si habéis dado economía en bachillerato, pues iría por ahí. Luego está la asignatura de políticas de marketing, que es la base del marketing, las 4 Ps, y etcétera, ¿vale? Y entonces esto se da en, bueno, es básico, hay que conocer de dónde viene el marketing, cuáles son sus principios, los objetivos, y etcétera. Y sí, bueno, y es una asignatura muy bonita también. Y por último, lanzamiento de producto. Lanzamiento de producto, simplemente como, bueno, como el módulo lo dice, sería tenemos un producto o servicio y cómo lo lanzamos al mercado para que tenga éxito. Eso es lo que se vería en esta asignatura. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver el horario. Nuestro horario es de 8 a 2 y media, son 2.000 horas, el ciclo de grado superior ocupa 2.000 horas y podéis ver las horas que tiene cada módulo o cada asignatura, ¿vale? En primero y en segundo. En segundo, de forma obligatoria, estarían las prácticas, ¿vale? Entonces, perdón, disculpad un momento. Bueno, igual eso. Vale. Vale, Ama, ya estás ya. Vale, si no iba a continuar. Estarían las prácticas de empresa, ¿vale? En las prácticas de empresa son obligatorias y todo el mundo las realiza, ¿vale? Y bueno, la verdad es que la gente y el alumnado suele estar muy contento porque al final es la forma de poner en práctica todo lo que habéis aprendido en estos 2 años. Entonces, realmente, en la Icastola o en el Centro de Formación Profesional La Robia, estaríais alrededor de 1 año y medio, un poquito más. Luego, en prácticas, obviamente, también seguís teniendo el contacto con el profesorado y todo, y hacéis el proyecto, y etcétera, ¿vale? Pero ya sería en alternancia, no vendríais a la Icastola todos los días, sino los viernes, en el caso de marketing y publicidad, ¿vale? Entonces, sería hasta febrero, más o menos, y a partir de febrero iríais de prácticas. Vale, ¿cómo vais a aprender? Porque la pregunta es, vale, muy bien, ¿y estas asignaturas cómo las aprendemos? Bueno, pues igual os suena esta metodología que se llama ETASI, que es la que el gobierno vasco pues, está impulsando y en otros centros también se imparte, ¿vale? Pues nosotros también estamos pues, a favor de esta metodología que es más activa que la tradicional. En ETASI se trabaja a través de retos o proyectos, si que preferís llamarlo. Es decir, el profesorado, pues os echamos un reto de, bueno, somos una empresa que vende, por ejemplo, una empresa pequeñita que vendemos zapatos, pero bueno, hemos visto que pues, cada vez viene menos gente y que la gente compra online. ¿Qué podríamos hacer? Y tenéis que buscar la solución, pero buscar la solución hasta el final, hasta igual acabar creando una página web online, ¿vale? O haciéndonos un plan de marketing online. Es decir, se trabaja resolviendo problemas y se aprende haciendo. En vez de escuchando todo el rato las clases teóricas, sería haciendo, ¿vale? Entonces, ETASI al final lo que sería es
aprender de forma práctica y colaborativa, en equipo. Vale, para que veáis un poco la diferencia, en esta diapositiva tenemos el antes y el después. ¿Vale? Tenemos al profesor de toda la vida y ahora el profesor de toda la vida se convierte un poco en coach y os ayuda en los retos. No está dando todo el rato clases magistrales y vosotros cogiendo apuntes, que también hay alguna clase así para aprender, pero después tenéis vosotros que realizar el proyecto. Aparte de clases teóricas, hay más clases prácticas y retos. Y antiguamente, o en la metodología más tradicional, se trabajaba más de forma individual y ahora se trabaja mucho más con la metodología de TASI en trabajo en equipo y también individual. Es una metodología que al final te acerca más al mundo laboral, porque al fin y al cabo tenemos en 2 años, ya tenemos que conseguir que vosotros estéis capacitados y capacitadas para poder trabajar en una agencia de publicidad, en un departamento de marketing y comunicación, ¿vale? Vale, ¿y qué recursos tenemos? Llegáis a la Icastola o, bueno, al centro formativo de Rovi. ¿Y cómo trabajamos todo esto? Bueno, pues cada uno de nuestros alumnos y alumnas, cada uno de vosotros y vosotras, tendréis un ordenador, ¿vale? Más o menos, como podéis ver en la pantalla, es así el ordenador, ¿vale? Entonces, tendréis un ordenador, los programas de Adobe instalados en el ordenador, que entran dentro de la matrícula, Photoshop, InDesign, Illustrator. También os facilitaríamos un hosting y un dominio para poder realizar vuestras páginas web sin ningún tipo de coste. Utilizaríamos WordPress y Divi. Bueno, Divi más bien, WordPress es una plataforma gratuita, pero Divi es de pago y lo utilizan bastante las empresas. Entonces también aprenderíais a utilizarlo. Y luego para poder grabar los spots, los anuncios que hagáis, etcétera, también disponemos de cámaras, ¿vale? De cámaras de vídeo y cámaras fotográficas, que el alumnado lo puede utilizar. Entonces, estos serían nuestros recursos. Luego, obviamente, sería conveniente que cada uno tuviese un ordenador en casa, pero eso ya por si hay que hacer alguna tarea, etcétera. En el caso de que no, pues, o no dispongáis de un ordenador o algo, se suele dejar por las tardes en un horario determinado, con previo aviso, para que podáis utilizar el aula para adelantar algún trabajo, etcétera, si hiciese falta alguna tarde, ¿vale? Que hay algunos equipos, algunos alumnos y alumnas se quedan y trabajan en equipo por la tarde para adelantar algo de un proyecto, de un reto y así, ¿vale? Vale, y aquí estamos nosotros, que somos los profesores, el profesorado, ¿vale? Y bueno, nosotros estamos aquí pues acompañándoos en este camino durante estos 2 años para que consigáis ser expertos en marketing y publicidad. Expertos y que no tengáis ese miedo de voy al mundo laboral y voy a saber hacer. La idea con el método de TASI y con cómo trabajamos por lo menos en Arrobia es que quitéis esos miedos durante estos 2 años y os sintáis capacitados para el mundo laboral, ¿vale? Sobre todo en nuestro caso en el ámbito del marketing y la publicidad. Vale, ¿en qué podéis trabajar? Vale, bueno, como podéis ver aquí, pues podéis trabajar en una agencia de publicidad online, de relaciones públicas, de investigador de mercados, o sea que hay diferentes puestos de trabajo. Lo bueno del marketing y la publicidad es que en este ciclo vais a tocar muchas cosas. Entonces igual entráis al ciclo y no sabéis exactamente qué es lo que os gusta, pero cuando va pasando el tiempo lo vais sintiendo. Hay alumnos y alumnas, hay algunos alumnos que nos han dicho, ¡guau! Al final del ciclo, pues que me ha encantado más hacia el marketing digital. Otra alumna nos ha podido decir, yo he tirado más para diseño gráfico, otro para organización de eventos, otro para comercial, ¿vale? Entonces, como podéis ver, hay diferentes perfiles. Entonces, eso es lo bueno de este ciclo. ¿Vale? Aquí podéis ver alguno de los perfiles. Vale. En la metodología de TASI diréis, jo, podéis pensar, siempre en clase, pues tampoco es así, porque aparte de ir a clase también se hacen salidas, ¿vale? Y se participa en concursos. ¿Por qué? Porque consideramos que la mejor manera de acercarte al mundo laboral y a las empresas es visitar las empresas, ver qué hacen, cómo trabajan y participar en concursos reales. Vale, por ejemplo aquí podéis ver pues, las visitas que hemos hecho a Coca-Cola, a la empresa para ver cómo trabajaban en el ámbito del marketing, a Mediasal, que es una agencia de medios, para ver cómo distribuían el dinero en la inversión publicitaria, Bilbao Tech Week, hemos participado en Euskara Bildua, en ICAS Empresa también han participado nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿vale? Y luego también fuimos a Open Studio, que, bueno, la verdad que esta actividad gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque se visitaron unos 4 o 5, creo que 5 agencias de publicidad
Y entonces en cada agencia de publicidad te mostraban cómo trabajaban ellos. Entonces te podías ver, porque esto lo hacemos en segundo, cuando ya estamos más cerca de las prácticas, ¿vale? Entonces, pues bueno, podías ver de primera mano cómo trabaja en una agencia de publicidad. Vale. Luego también participamos en Sopela Costa Fest y aquí podéis ver formación marketing digital de Google Actívate. Vale, lo que animamos a nuestros alumnos y alumnas es también a participar, aparte de en concursos, a hacer cosas un poquito extra de forma voluntaria y a veces también vamos toda la clase, como fue en la formación de Google Actívate. Al fin y al cabo, en 2 años, otra persona que también haya estudiado marketing y publicidad va a tener el mismo ciclo que vosotros, pero nuestra idea es que vosotros tengáis algún plus más. Para conseguir esos pluses, pues hacemos pequeñas formaciones que te dan certificados, como el de Google Actívate, ¿vale? Y relacionados con Google, Google Analytics y cosas, bueno, relacionadas sobre todo con el marketing digital, para que os podáis diferenciar una vez terminado el ciclo de FP. Entonces, las formas de diferenciaros sería el idioma, por ejemplo, el euskera, el inglés si también lo tenéis, y luego estas actividades o certificados extras que durante estos 2 años tenéis la posibilidad de ir sacando con nosotros. ¿Vale? Vale, estos son algunos concursos que han participado también nuestros y nuestras estudiantes, como el de Beldurbarí, que era un spot publicitario, que igual os suena porque, bueno, mucha gente participa, muchos centros educativos. Vale, y luego también hubo otro que se llamaba Euspot, otro concurso, y Kaixo Mundua Lehiaketa, que es bueno, esto es un concurso de .eus, que es de páginas web, y gana la mejor página web, ¿vale? Que, bueno, Yaisa, que está aquí, ya os comentará igual ahora al final, que le daré la palabra cuando termine, pues nada, que ya está participando y ya veremos, pues, a ver lo que pasa y ojalá ganen. Vale. Luego tendríamos las prácticas en segundo, ¿vale? Son 360 horas. Como podéis ver, bueno, aquí hemos puesto varias empresas. Audi, por ejemplo, pues estuvieron trabajando como comercial, ¿vale? La persona que fue allí porque tenía un perfil más comercial. Workaholics es en la empresa que está trabajando Yaisa, que es una agencia de publicidad. Ross también es una agencia de publicidad. Becken Studios también. Entonces, bueno, Bilbao Centro, en cambio, es más un poco de organización de eventos. Compass Group es una empresa con un departamento de marketing y de ventas, entonces está dirigido más a la venta. Entonces, un poco lo que hacemos nosotros es, os seguimos, al final, durante 2 años os acabamos conociendo los profesores y las tutoras y los tutores, os vamos conociendo un poco, vamos viendo qué os gusta e intentamos, pues al final, perfilar un poco lo que os gusta con las prácticas que vayáis a realizar después en segundo, para que estéis contentos y aprendáis lo máximo posible, porque hay diferentes perfiles, ¿vale? Vale, otra de las posibilidades sería la FP Dual. No sé si os suena, porque si alguno de vosotros viene de un ciclo de grado superior o de grado medio, también existe esta posibilidad, ¿vale? La FP Dual sería, en primer año, termináis el curso escolar. Entonces, aquel alumnado que haya sacado muy buena nota en clase, que se le haya dado bien, tiene la posibilidad de hacer la formación dual, que quiere decir que en segundo año, en alternancia, se está en empresa y en la Icastola, en el centro formativo, ¿vale? Estaríais en el centro formativo en Arrobia y también iríais a la empresa, dependiendo de las horas. Pues iríais 2 horas a empresa, 4 horas a Arrobia y así, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto es que al final acabáis con 1 año de experiencia laboral en total. O sea que es más que las prácticas. Y además se cobra, ¿vale? Es una beca, puede ser a través de beca o contrato y tiene ese pequeño plus. Y está muy bien. La verdad que aquí tenemos algunos de nuestros alumnos y alumnas, ¿vale? Maitane, Galder, que les veréis ahora en las fotos. Y bueno, y han tenido, pues la valoración ha sido muy positiva. De hecho, por ejemplo, en Curves, Maitane la han contratado después de la FP Dual y lleva ya 2 años trabajando ahí, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos a Miquel, ¿vale? A Marina abajo, que está en Mac Asesores, están ahora y tal. Vale. Es decir, el ciclo, ¿qué oportunidades nos da este ciclo? Bueno, el de marketing y publicidad y también otros, pero porque la FP Dual está en todos los ciclos, ¿vale? Sería la formación profesional, también está la opción de ir de prácticas. En vez de las prácticas hacerlas aquí, las podríais hacer en el extranjero, ¿vale? A través de Erasmus. Y luego tiene el plus de que después de haber hecho nuestro ciclo, en el caso de que en vez de ir
introduciros en el mundo laboral, decidáis, "Buah, es que quiero seguir estudiando porque todavía pues, me veo muy joven o me apetece aprender más", pues existe la opción de con un año más, estudiando otro ciclo de grado superior, también relacionado con comercio y marketing, podríais tener en 3 años 2 ciclos, ¿vale? Que, bueno, algunos de nuestro alumnado, ahora en segundo, se van a animar, entonces hay parte de ellos que se van a animar y van a hacer un tercer año para tener 2 ciclos, otros, en cambio, han decidido que van a trabajar o van a intentar buscar trabajo en el mundo laboral. Algunos también les suelen contratar en prácticas en la empresa o en FP Dual y se quedan ahí contratados. Ahora ya veremos, porque con esto del coronavirus, pues bueno, ya veremos cómo va todo. Y luego la tercera opción, que también tenemos algún caso, es que pues, hay alumnos y alumnas que van a la universidad porque les ha gustado el marketing y publicidad y deciden dar ese salto. Después de haber probado estos 2 años, dicen, me gusta mucho, pues venga, me voy a animar a hacer una licenciatura. Y bueno, hay un poquito de todo, bueno, un grado hoy en día. Vale. Y luego, pluses un poco de Arrobia. Ya estoy terminando, ¿vale? Serían pluses. Imaginaros que nuestra idea sería, bueno, ya quedamos todo en euskera, lo ideal sería que todos salieseis con el C1. Entonces, damos cursos por la tarde en euskera, ¿vale? Para preparación al nivel C1, que sería un nivel de EGA. Vale, no es obligatorio y es para aquellas personas que quisieran. Y lo mismo con inglés. El inglés es muy importante y por las tardes también está la opción de poder ir a clases de inglés. Es decir, podríais hacer el ciclo por la mañana, ¿vale? Luego comeríais que veremos las instalaciones, las fotos de instalaciones, comeríais en un comedor que tenemos con el tupper, que traigáis de casa, un bocadillo o algo, y luego haríais la clase de euskera o de inglés ya y terminaríais el día pues, completos. ¿Por qué? Pues porque consideramos que, bueno, si conseguís sacar el C1, pues sería lo ideal. Algunos alumnos ya lo tienen, ¿eh? Y alumnas, pero bueno. Y en inglés, sobre todo, es oral, ¿vale? Que de hecho Adriana, la profesora que está aquí conectada, de marketing y publicidad, una de las asignaturas que imparte es inglés, ¿vale? Y también da la clase de inglés por las tardes. Vale, claro. Y decís, ¿y cuando terminamos, qué hacemos? Pues tenemos una agencia de empleo, ¿vale? Y en esta agencia de empleo, pues al final es donde recibimos todas las ofertas de trabajo y nosotros, una vez de que ya, aunque seáis nuestros exalumnos, si estáis dados de alta, que en principio damos de alta a todos los alumnos y alumnas, tenemos una orientadora que se dedica a ello, ¿vale? Entonces se llama Vicky y esta orientadora pues bueno, os ayuda un poco también a ver qué queréis en el futuro, os orienta un poco para el mundo laboral o para realizar otros estudios y si llegan ofertas de empleo se pone en contacto y os lo envía por email, ¿vale? Si es que estáis interesados. Entonces, bueno, pues es otra forma de encontrar trabajo, ¿vale? Entonces nosotros también estamos ahí, una vez de que ya seáis nuestros exalumnos pues, y exalumnas, pues también estamos ahí, ¿vale? Como orientadores. Vale, las instalaciones. Ya que no podéis estar en Arrobia, por desgracia, pues os enseñamos un poco unos fotillos para que veáis cómo es. El edificio por fuera es así, esta sería la entrada principal, ¿vale? Por donde entraríais. Estas serían nuestras aulas, como veis cada uno tiene un ordenador, pero siempre, dependiendo de la clase o del reto, a veces os harán falta los ordenadores y otras veces tendréis que trabajar en equipo sin ordenador. Entonces hay diferentes tipos de aulas. Todas ellas son bastante grandes y amplias. Es decir, ahora que estamos con esta crisis sanitaria pequeñita, pues bueno, ya veremos, pues bueno, las distancias son muy importantes. Entonces, como las aulas son grandes, hay amplitud, ¿vale? Y también, bueno, podéis ver que tienen ventanales para airear, y etcétera. Vale. Cuando hacéis a veces tenéis que hacer alguna reunión de equipo o viene un cliente, porque a veces también vais a poder trabajar con proyectos reales, pues tenemos salas de reuniones como podéis ver aquí, ¿vale? Que os podréis reunir. Y bueno, y cuando ya habéis trabajado duro y decís, queremos descansar un poquito, pues aquí podéis ver también zonas de descanso para el recreo o, bueno, o para charlar, ¿vale? Y ahí podéis ver el vending y por aquí, no sé si veis con mi ratón, ahí están los microondas que podréis calentar y ahí los alumnos y las alumnas, antes de ir a una clase de euskera o de inglés, suelen comer aquí, ¿vale? Vale, entonces, para más información sobre la Ikastola podréis entrar en arrobia.eus. Si queréis más información del ciclo y ver un poco los trabajos que realiza nuestro alumnado, tendréis que entrar en marketing.arrobia.net, ¿vale?
Y aquí podéis ver un poco lo que realmente han hecho, ¿vale? Bueno, y lo que han hecho, que ahora os enseñaré la web, se resume en que algunos proyectos han sido reales y se resume en que, bueno, pues que los medios de comunicación se han hecho eco de ellos. Bueno, aquí podemos ver que salimos en Europa Press, bueno, por un proyecto que es la Agencia de Publicidad Solidaria, que se están haciendo diferentes, perdón, es una agencia de publicidad solidaria donde aquellas empresas que han tenido algún problema debido al coronavirus, pues bueno, pues el alumnado les está trabajando para ellos de forma gratuita, realizando diseños, páginas web, etcétera. Bueno, en la foto le veis que es Yaisa, ¿vale? La alumna que ahora hablará y os comentará un poco, que es mejor que os cuente ella que yo, que al final es una de las que ha impulsado este proyecto, una de las alumnas que ha impulsado, ¿vale? Luego también, bueno, en NICE salimos porque hay una campaña de coronavirus online que se llama Euskovid, ¿vale? Es una campaña de marketing viral y se hicieron eco. También lo podemos ver en el correo, ¿vale? Del marketing de la Agencia de Publicidad Solidaria y, bueno, y NTV. Estos son algunos de los casos, ¿vale? Aquí podéis ver alguno más, el Diario Vasco, Uriola, en la radio, etcétera. Vale, entonces, lo que voy a hacer ahora, antes de darle paso le voy a ir dando paso a Yaisa, pero os voy a enseñar la página web y así os enseño un poquito de la web y Yaisa os comenta también un poquito pues, su experiencia aquí en el ciclo, ¿vale? Voy a dejar de, bueno, aquí está Yaisa, voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir un segundito la página web, que sería esta, ¿vale? Que está hecha en colaboración con los alumnos y el alumnado y el profesorado, ¿vale? Ellos lo van actualizando, el blog, etcétera. Vale, aquí podemos ver algunos de los trabajos, que son los diseños. Esto es una campaña de email marketing de Netflix, de Airbnb que hicieron, displays, ¿vale? Logotipos para una clínica dental, para un evento. Esto es un juego de mesa que lo crearon desde el principio hasta el final y está a la venta. Páginas web que podéis ver aquí, ¿vale? Logotipos, por ejemplo, de merchandising de esta camiseta. Luego, si navegáis, abajo encontraréis los anuncios que han hecho, unos spots publicitarios, y las páginas web también, ¿vale? Y luego, bueno, aquí estarían los trabajos del alumnado, los proyectos, los servicios de la Agencia de Publicidad Solidaria que trabajamos para proyectos reales, el blog, la metodología y tal, si os ha quedado alguna duda, y el contacto, que os podréis poner con nosotros en contacto sin ningún problema, ¿vale? Entonces, dentro de los proyectos, bueno, pues Yaisa os podría contar un poco, Yaisa, si te animas, pues un poco el proyecto de la Agencia de Publicidad Solidaria. Si quieres contar un poco cómo va yendo o está siendo. Bueno, pues nada, la idea se ha creado pues a causa del COVID, básicamente, y pues ofrecemos los servicios tal y como ha dicho Amaya, y ahora mismo pues estamos tanto los de primero como los de segundo trabajando en ello. Y los de segundo, por ejemplo, ahora mismo estamos llevando a cabo la creación de una página web de una empresa y estamos en el proceso ahora mismo. Estamos en contacto con ellos diariamente y pues llevamos a cabo todo lo que nos solicitan y nada, en ello andamos. Muy bien. Bueno, están haciendo una página web online para una empresa que vende productos para bebés, que como la tienda ha estado cerrada y no vendían online, pues ha tenido pérdidas en las ventas, ¿vale? Entonces este es uno de los casos. En primero están haciendo un logotipo y bueno, se ha dividido el trabajo. Pero bueno, son proyectos reales que al final luego para el currículum pues ayudan mucho. Vale, luego la campaña de marketing viral que os he comentado que se llama Euskovid, que está en Instagram y Twitter, sobre todo en Instagram pues tiene más seguidores, que podéis seguirles por aquí. Bueno, este proyecto lo están llevando a cabo los de primero de marketing, ¿vale? Entonces, en el caso de Yaisa, pues bueno, no está. Pero en estos dos otros proyectos, en este proyecto sí que ha participado Yaisa, que también puedes comentar si quieres, Yaisa. Bueno, pues llevamos a cabo, creamos básicamente un evento relacionado con el marketing y hicimos nosotros todo el proceso desde pensar la idea y cómo lo queríamos llevar a cabo hasta el hecho de realizarlo. También hicimos el trabajo de investigación y demás, que también estaba antes comentando Maya, que se hace también con este grado. Y fue una experiencia bastante gratificante, la verdad. O sea, nunca me hubiera imaginado que podría haber creado un evento mientras estaba estudiando. Eso ya lo imaginaba como mucho en un futuro. Y me gustó un montón.
estuvo muy bien. Encima después también tuvimos muy buen feedback de la gente que vino a realizar el evento y fue una experiencia muy guay. Vale. De hecho, ¿cuántos participantes? Creo que vinieron 40 personas o algo así. O sea que Sí, fue un trabajo duro. Sí, Bastante unas nervios. 50 o no sé si 50. Se pasaron 50 nervios. alrededor. Pero no, se volcó todo el grupo y bueno, la verdad que fue tanto para alumnado como para profesores y profesoras, bueno, fue una experiencia muy bonita. Vale. A nosotros también. Este evento se ha celebrado ya durante 2 años consecutivos y esperemos que el año que viene se pueda celebrar offline y si no, pues lo celebraremos online de otra forma. Seguro que Vale. sí. Y luego, bueno, el proyecto estrella, yo creo que en el caso de Yaisa sería Verdin Go, que os cuente ya un poquito. Bueno, pues esto surgió a través de uno de los retos que nos mandaron mediante la metodología de TASI, que nos dijeron que teníamos que crear desde cero un juego de mesa. Y pues estuvimos, al inicio éramos 5 en el grupo y pues tuvimos la idea de crear un juego de mesa para niños basado en la igualdad de género. Y a partir de ahí pues hicimos toda la investigación del mercado, viendo diferentes tipos de juegos que hay en el mercado para estas edades y con este tipo de, o sea, con la igualdad de género, con ese tema. Y después ya pasamos ahí a la creación y al diseño básicamente. Y una vez ya teníamos todo ya diseñado y demás, ya pasamos a la creación del juego, o sea, lo hicimos en físico. Y de ahí ya tuvimos la gran idea y dijimos, esto está yendo muy bien, nos gusta mucho el diseño, así que lo queremos llevar a la realidad. Y pues nada, estuvimos hablando con colegios, encontramos un punto de venta en el que tenemos también el juego disponible y a raíz de ahí también hemos participado en el concurso que mencionaba antes Amaya y hemos creado la página web de la empresa, que es esta la que está enseñando ahora Amaya. Y eso, o sea, está siendo una experiencia súper gratificante para nosotras. Ahora mismo estamos las tres chicas que se veían antes al inicio y nos gusta un montón. O sea, si queréis lo tenéis disponible también para comprarlo. Está enfocado para niños entre 6 y 12 años, pero que en realidad puede jugar cualquier persona. Y lo tenemos en 2 idiomas, en euskera y en inglés. Y creemos que es un método muy didáctico y mientras los niños aprenden, pues se divierten. Y está enfocado en el ámbito laboral. Digamos que, o sea, son como que tienen que unir a las mismas profesiones, tanto como para chico como para chica. O sea, por ejemplo, un bombero no solo tiene por qué ser un chico, también puede ser una chica. Entonces así los niños pues aprenden desde que son pequeñitos a que cualquier persona puede ser lo que se proponga en la vida. Vale, es que recasco ya, Isa. Vale, bueno, pues estos son algunos de los proyectos que realizamos. Luego aquí tengo abierto, por ejemplo, cada alumno y alumna, cada estudiante, realiza su propio portfolio, ¿vale? Su marca personal, su blog, ¿vale? Este sería el de Yaisa. Aquí tendríamos el de Sandra, que tenemos a Sandra, lo que hace, se puede descargar su currículum, el portfolio con sus trabajos realizados, ¿vale? El de Xavier Seco, quién soy, en qué es lo que sabe hacer, algunos de sus trabajos, el contacto y bueno, y el de Yanire García, por ejemplo, también, pues que aquí también se podría ver cuáles son mis conocimientos técnicos, los idiomas, quieres saber más, ¿vale? Y el blog, y etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos de los trabajos realizados pues, por nuestro alumnado. Entonces, lo podéis ver todo, como os he comentado, en marketing.arrobia.net. Entonces, por último, daría paso a Agurchana y Nagore, porque son las encargadas de la matrícula, y así os comentan un momentito cómo se haría la prematrícula y la matrícula. Y luego, bueno, todas las preguntas que tengáis, vais a ir pensándolo, porque nos las podéis comentar y os responderemos. Tanto yo como, bueno, si es de o Adriana o Yaisa, porque si le queréis hacer alguna pregunta ya que pues es una estudiante y, bueno, os lo puede contar en primera persona, o algún tema administrativo, ¿vale? Cualquier duda nos podéis preguntar sin ningún problema. Vale, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora os voy a compartir la información de las matriculaciones, ¿vale? Que por cierto creo que estaba en el mismo sitio, aquí que lo tengo abierto, ¿vale? Creo que se ve bien, Adriana. Se ve muy bien.
Vale, pues doy paso a Gurchane y os cuenta ella un poco cómo podréis realizar la matrícula o en qué consiste. Aupa, Ración. Mirad, en el ciclo de marketing y publicidad hay 25 plazas, ¿vale? Entonces, hay 3 rangos para poder acceder al ciclo. El 60% de las plazas están destinadas a las personas que vienen de bachillerato, ¿vale? Como sabéis, el bachillerato prioritario es el humanístico, vamos, ¿vale? Luego, el otro 20% es para las personas que vienen desde un ciclo medio, ¿vale? Y el otro 20% es para todos los demás, pues los que tienen un ciclo superior, los que vienen desde una prueba de acceso, los que vienen con un título de la universidad, ¿vale? Entonces, de cada rango de estos saldrían, como viene aquí en la tabla, saldrían 15 personas desde el rango del 60% y se ordenan todos los rangos única y exclusivamente por nota, ¿vale? Cuanto más nota, mejor plaza conseguiréis. Entonces, del 60% saldrían 15 personas, del 20% 5 y del otro 20% 5. En el caso de si vinierais de un ciclo medio, como veis aquí, hay un ciclo medio que sí que tiene un poco de afinidad, ¿vale? Entonces sería pues la prioridad. Y lo mismo que desde el bachillerato, el humanístico tiene más prioridad, desde un ciclo medio, el de mercatariza es el que tendría prioridad. En cuanto a la matriculación, es imprescindible que hagáis la prematrícula, ¿vale? De momento estamos a la espera de confirmación por el gobierno vasco, que salga todo la orden, donde elaboran todos los criterios de admisión y todo, pero bueno, esperemos que sea parecido a otros años, salvo igual el tema presencial. Pero bueno, todo esto ya os iremos informando, ¿vale? Lo más importante que tenéis que saber es eso, que es imprescindible que hagáis la prematrícula y que en esa prematrícula, que se puede hacer desde la plataforma de Ikasgunea, que ya conoceréis, podéis escoger tantas opciones como queráis, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo dependiendo de la nota que tengáis, ¿vale? Para que no os quedéis fuera. Incluso si tenéis una nota muy justa, nosotros siempre os animamos a que cojáis pues un amplio número de opciones, pues hasta 10 o 15, ¿vale? Por si acaso, para que no os quedéis fuera. La prematrícula suele ser en junio y luego salen el listado de alumnado admitido y excluido y luego mediante cita previa, que este año sobre todo lo haremos así por el tema del COVID, pues se elaboran las matrículas y esto suele ser en julio, ¿vale? Ahora todos los que estáis aquí no tenéis ningún problema, ya nos habéis dado vuestros datos y os iremos informando poquito a poco de cómo se van sucediendo los hechos y cómo elaborar la prematrícula, ¿vale? Ahí tenéis también nuestro contacto. Nagore es nuestra community manager y en estos momentos ella es la que lleva todo el tema de la comunicación también con el exterior, es la que coge el teléfono y yo soy Agurchane, soy la secretaria y bueno, todo lo que podamos ayudaros, pues aquí estamos, ¿vale? Vale, es que ricasco, Agurchane. Bye. Vale, pues bueno, pues como veis, bueno, pues las prematrículas y así os van a ir informando a Agurchane y Nagore, tenemos vuestro contacto, entonces cuando sepamos algo más, pues os informarán ellos, ¿vale? Entonces voy a dejar de presentar y ahora, bueno, si alguien por el chat nos quiere hacer alguna pregunta o algo, pues bueno, nos podéis preguntar, ¿vale? Estamos disponibles. Vale. Si alguien tuviera alguna pregunta, bueno, sobre inglés o alguna cosilla, pues también, porque suele ser a veces la duda de muchos, ¿no? Adriana, perdona, me pide
Irati, que actives su Ajá. micrófono. A ver si le puedes activar, por favor. Sí. Sí. Vale. Creo que está abierto ya, Irati. Ya está abierto. Sí, Sí. una preguntita para Yaisa. Yaisa, ¿has notado mucho la forma diferente de hacer de Bachi al ciclo? Un Yaisa, segundito. Sí, estoy Ay, en dale, ello. perdón, estoy Estoy muteada. cerrándole a Irati. Vale, ahora se me escucha, ¿no? sí. Sí. Vale. Pues sí, la diferencia es bastante amplia. O sea, en bachillerato, por ejemplo, tú lo que haces es, te mandan estudiar X cosas, ya te gusten o no te gusten, te las tienes que estudiar y haces los exámenes. Y a diferencia en FP, o sea, tú básicamente estás estudiando lo que de verdad te está gustando y encima mediante la metodología de TASI, o sea, es todo súper llevadero porque no es estudias y ya está, o sea, lo llevas a la práctica, haces casos reales. Por ejemplo, hemos hecho varios logotipos para empresas que nos han pedido de verdad que después los han puesto en sus propias páginas. Entonces, pues es súper satisfactorio hacer esas cosas. O sea, ver que tú realizas un trabajo bueno y que de verdad le gusta al cliente antes de salir al mundo laboral es súper satisfactorio. Entonces, el cambio yo creo que es bastante notorio. Y encima, además, el profesorado es súper cercano y están siempre súper encima tuyo y te apoyan un montón, tanto personal como profesionalmente. Así que sí, yo creo que sí, se nota mucho el cambio. Vale, es que recasco, Yaisa. Ricasco. Vale, soy. Si ¿Alguna- alguien tuviera, perdona, sí, si alguien tuviera alguna otra pregunta, claro, yo estoy aquí con los micrófonos y demás para que no se nos solapen, pero eso, me comentáis bien por privado o bien por el chat de todos, ponéis la pregunta o que os active el audio si queréis participar, ¿vale? Porque, bueno, aquí estoy con botones para arriba y para abajo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas formas, igual, bueno, ahora os da vergüenza o no tenéis ninguna duda, porque os ha quedado todo claro. En el caso de que os surjan dudas, no os preocupéis porque nos podéis escribir por mail, ¿vale? Si no es por mail, también como ha comentado Agurchane, Nagore, por WhatsApp también os podéis escribir y os contestará. Y si hace falta que nos conectemos a algún profesor o profesora para explicaros algo más o necesitáis alguna otra información, os podréis poner en contacto con nosotros y nosotras sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos dar por finalizado la jornada de puertas abiertas. Eskerrik asko danoi etortzeagaitik y nada, y muchísimas gracias.